este mismo sentido estético que tiene el encontrarnos con una imagen desde una destrucción a priori, desde una destrucción primaria para dibujarnos una creación, de esta misma manera se comporta la obra de arte, ¿no? Está partiendo desde una ruptura del autor. O sea, son dos espacios distintos, ¿no? El autor tiene la voluntad, ¿no? Adquiere esta voluntad de lograrlo, pero en el momento en el que esta, pues como que llega a su alcance, a su afuera, a su explosión, a su darse, a su gasto, pues va a activar otra cosa distinta que ya sucede en la obra, ¿no? Ya está actuando, ya está potenciándose en la obra misma, y esta fuerza propia de la obra pues va a hacernos también como diferenciar que lo que sea que ya está sucediendo en la obra no necesariamente ya es parte del autor. En alguna parte del texto se pone a hablar de esto como la escritura de la muerte. ¿Qué quiere decir como con esta idea? Pues que el autor conjura su propia muerte al buscar encontrarse al buscar encontrar la obra, ¿no? La obra va a estar ahí, ¿no? O sea, de alguna manera también la obra nos remite a, no de alguna manera, sino cuando nos ponemos a estudiar la obra estéticamente, nos está remitiendo un montón de imágenes como las que hemos visto, ¿no? que son propias de la obra, que son a priori, que muchas veces no tienen todavía el sentido individual subjetivo del ser humano, ¿no? Están solas, y aun cuando nos va a hablar un poco de el autor, y no del autor, sino más bien cuando la obra nos va a hablar de un espacio de tiempo, sigue teniendo como estas partes propias que no están atravesadas por el ser humano. Bueno, ahorita vemos con Sergei el portrait, ¿no? En este film, está realmente solo como fotografiando, filmando a personas, ¿no? O sea, él mismo dice sobre ese documental, ¿no? Lo acepta como documental, que meramente pues era una intención de, estaban pasando por ahí su equipo, ¿no? Su equipo de trabajo, y decidieron como ponerse a filmar a la gente. Y no estaban filmando un espacio histórico, social, antropológico, no tenía una intención antropológica ese documental. No nos quiere hablar sobre la vida en Rusia, ¿no? Sino más bien demostrar un espacio en el que las mismas personas se desactivan de su yo. Incluso Sergei se desactiva de su propio ideal de cineasta, ¿no? Está haciendo algo que a través de la cámara o a través de la máquina, ¿no? Se está liberándose, ¿no? Se está liberando a través de la propia cámara. Bueno, regresando a lo de Foucault, él está como pensándolo desde los escritores, pero bueno, claramente esto se puede trabajar desde cualquier situación de arte, situación de artista, y pues esto que dice, ¿no? De esta escritura de la muerte es como una cosa muy voluntaria. Él asume, cuando nos quiere decir en este ensayo quién es el autor, él piensa, y esa es como una gran crítica y tal vez como descubrimiento que todos deberíamos de hacer, es que el autor asume una desaparición voluntaria. O sea, al entregar la obra, está desapareciendo de la obra, está esfumándose, está liberándose de la misma obra, ¿no? También, o sea,
ya como muy particularmente estos momentos, ¿no? En el que el mismo autor ya no quiere saber nada de la obra, ¿no? O que se volvió como toda una necesidad de crearse que duró años. Bueno, entonces con esta intención del autor, que también dice que es como una, en tanto tiene esta voluntad de desaparecer de la obra, quiere decir que se está sacrificando en la obra, o sea, está muriendo en la obra de alguna manera el autor, pues le está dando como una existencia propia, ¿no? Y ese ya como, como deslindarse, que se vuelve una cosa mucho más ontológica de sacrificarse en la obra, morir en la obra, deslindarse de ella, pues va a lograr que haya una existencia propia de la obra, ¿no? Y hablar de una existencia propia de la obra sería ya estructuralmente o como con una estructura lógica, hablar de que en la obra hay una potencia ontológica propia. O sea, ya decirle que tiene una existencia propia es asumirla como una totalidad ontológica con una fuerza estética completa, ¿no? Desde ahí creo que muy importante como ir resolviendo esto porque posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues muchos autores van a buscar esta necesidad en la obra de arte, ¿no? Ya desde ahí, muchos ya van a estar como intentando que esa sea la realidad de la obra. Yo creo que también pasa mucho con Siga Bertov, que vamos a ver unas cosas sobre él, documentales, no cine alemán, o sea, como todas estas ya siguientes líneas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pues están completamente buscando esta situación, ¿no? Tampoco están buscando, y justamente va a articular ya cuando el mismo autor se vuelve pensador, en decir, muchos de ellos van a decir que pues lo que no quieren es hacer un nuevo discurso, ¿no? Un nuevo discurso de fascismo, porque si seguimos pensando que el autor es el dueño de la obra, es volverle es otorgarle un sentido fascista al autor, ¿no? Es no permitir que esta voluntad propia de la obra, esta existencia propia sea completa, ¿no? No es como no dejar existir, no dejar vivir a la obra, más bien no asumirle su vitalidad propia. ¿Qué más dice? Pues bueno, dice que habla un poco de que el autor tiene un cierto privilegio, y quise hacer como una acotación de que no está hablando como un privilegio de clase, sino de una voluntad de la obra, ¿no? Está como privilegiándose de ser parte de este sacrificio, ¿no? De esta muerte, ¿no? Otorgada para volverla, o más bien para dejarle su sentido propio, ¿no? Porque, o sea, de nuevo, todo el tiempo está deslindándose como de un yo que se active para crear, o sea, no es su hijo, ¿no? No es que esté pariendo un hijo, sino más bien está deslindándose, ¿no? Se está matando de aquello que logró atravesar, ¿no? O logró como ver eso que era la obra. Luego, en otra parte, dice que, pues bueno, es necesario quitarle el análisis histórico, sociológico al autor, ¿no? En tanto lo sigamos entendiendo como un ente activo en cierto espacio, pues también únicamente lo vamos a dejar ahí. No es que no sea importante, y creo que hay muchos que necesariamente tenemos que pensarlos desde su espacio, pero no porque el espacio histórico sea necesario para ellos, sino porque a la obra también se le puede otorgar su voluntad histórica. Esa es la importancia. No, cuando nos podemos saber a la obra
desde un espacio histórico, hay que aprender a no ver al autor en el espacio histórico, sino más bien entregarle su propia voluntad histórica a la obra. Eso lo vamos a ir viendo como con estos ejemplos sobre la guerra, ¿no? Lo que vamos a ver en la tarea con el hijo de Saúl, no es que nos va a hablar sobre un personaje en la Segunda Guerra Mundial, sino nos va a hablar sobre el sentido histórico de esa propia inmanencia, ¿no? O más que sobre el sentido histórico, sobre su propia historicidad de esa inmanencia. Y eso es, otra vez, como si somos los que vamos a, los críticos, ¿no? El crítico que va a ver la obra o quien va a presenciar la obra, pues nos va a dar una mayor potencia para entenderla. De dejar a un lado por un momento quién fue el autor, ¿no? ¿Quién es el autor o quién es el protagonista de la obra? Sino más bien todo eso que sucede, que vuelve a ser como una imagen invisible, no porque no esté ahí, sino porque no está presente en signos específicos, sociales, históricos, como todo lo simbólico, sino más bien está ahí como una inmanencia propia, ¿no? Una voluntad propia. Es como esa imagen invisible es como aprender a ver la voluntad propia, ¿no? De la obra, de la imagen. Bueno, justamente dice Foucault que la obra tiene como tiene en su práctica, tiene una forma de dominio, ¿no? De la exterioridad. Y ojo, aquí me interesó mucho porque no está hablando de una interioridad propia de la obra, como lo que estamos diciendo, sino que esta exterioridad de donde parte, digamos que ya viene del sacrificio del autor y eso le da su voluntad propia y la vuelve externa, porque ya no es la interioridad del autor, ¿no? Ya ahora en esta nueva creación, en este nuevo acontecer de la obra, está registrándose desde una exterioridad que le hace, o sea, como que hace un giro dialéctico y la hace volver a una interioridad propia. O sea, partir como de un todo, ¿no? De un estar ahí, de una inmanencia del todo, del exterior, de eso que está ahí, pues va a hacer que sola obtenga como su propia voluntad, ¿no? Su propia voluntad de existencia. Su voluntad de existencia ya no va a estar registrada desde el autor, desde la existencia del autor. Y eso pues muy claramente se puede ver cuando el autor ya está muerto, ¿no? Y la obra sigue existiendo, ¿no? Sigue teniendo podemos decir, una vigencia. Sucede con todo, ¿no? Todo el tiempo esta vigencia de la obra de arte, por más arcaica que sea, pues viene de esto, ¿no? O sea, de esta inmanencia propia. Ahora con esto que estoy diciendo, vuelvo a pensar en la cueva, ¿no? O sea, ahí está la inmanencia propia de las obras. Incluso sería como el ejemplo aún más rotundo, ¿no? Porque pues no sabemos nombres y apellidos de aquellos autores y tampoco es importante. Lo que es importante es eso, ¿no? Ese sacrificio de lograrlo, de la necesidad y que ya cuando vimos que sí existió este sacrificio y la necesidad, la obra por sí sola nos habla. O sea, creo que hasta verle este sacrificio y necesidad es cuando nos ponemos como a hacer como un análisis de, esto lo hizo alguien, ¿no? Y desde ahí ya nos sale como esta vertiente de alcanzarle a ver la potencia al autor. Sin embargo, por sí sola, sin meternos como en esa búsqueda de quién es el autor, en realidad lo que vemos, principalmente lo que se nos activa ahí, pues eso es como este golpe de su propia inmanencia, ¿no? No reconocerlo, sino más bien el golpe de la propia inmanencia, que es lo que sucedió ahí con el ejemplo de la cueva.
Eh, luego aquí con esto que decía de la voluntad propia, pues que es un giro dialéctico, que al reconocerse exterior, impropio al individuo y propio a un elemento alterno, ¿no? Ese como que le puse un elemento alterno fuera, que no incluye al yo, genera la voluntad propia necesaria para deslindarse del autor, alejarse por completo, ya no necesitarlo, ya no encontrarse en él. Tampoco, la obra nunca busca encontrarse en el autor. O sea, también si lo vemos, ya si no hablando de qué es el autor, sino qué es la obra nunca busca encontrarse en el autor. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que la obra, si ya no se va a encontrar en el autor, tampoco va a tener a su propia inmortalidad. O sea, ya no va a tener la temporalidad del autor. Ya no responde a ese espacio de tiempo que al autor le es, ¿no? Le es propio, o incluso hasta en memoria, ¿no? O sea, hay obras que se han deslindado por completo del autor, ¿no? Si de repente, y que, o sea, se les hace un mismo misticismo, ¿no? Ahorita me pongo a pensar, como, no sé, la Gioconda, ¿no? De repente ya, sí, sabes que tiene un autor, pero ya tiene tanto misticismo por sí misma que ya ni siquiera lo necesita, ¿no? O ya ni siquiera nos preguntamos, ¿no? O su misticismo es como tan, ha logrado como hasta una cuestión, como no por sí misma, sino por el mismo espacio de tiempo o de habitar en donde está, que logra una capacidad de reconocimiento incluso fuera de sí misma, ¿no? O sea, por eso es como que lograra un misticismo de, se me olvidó esto como de imán, ¿no? De atrapa, y ahí hace algo distinto, ¿no? Y así un montón de cosas. Otra vez la cueva es un ejemplo, porque es muy vieja, ¿no? Y porque si es muy vieja, pues no sabemos estas cosas de quienes estuvieron ahí, y así mucho arte, ¿no? O sea, también vestigios de culturas ya más arcaicas, ¿no? La cultura latina, ¿no? Los frescos de Pompeya, ¿quién los hizo? Pero solos ya tienen como una inmanencia. Yo siempre que pienso en los frescos de Pompeya, digo, pues a la par, nosotros tenemos los frescos de Bonampak, ¿no? Y quien haya tenido la oportunidad de ir o ir a Pompeya, ¿no? Es como estar ahí, ¿no? O sea, es toda la inmanencia. Lo que sea, ese enigma propio de la obra, pues es justo su inmortalidad. Bueno, entonces esto también como que nos deja como que nos va haciendo tener muy en claro la parte que ya no lees al autor, ¿no? El autor no es inmortal. Puede ser que sea inmortal alguna anécdota, ¿no? Alguna otra potencia que se le activó, ¿no? No sé, como Asade, el erotismo, pero por sí solo, pues no es inmortal. Es inmortal aquella pulsión, aquel devenir que lo hizo, que le reconocemos, ¿no? Como, no sé, Nietzsche también, ¿no? Este devenir con la naturaleza y la locura que le reconocemos, etcétera, etcétera, ¿no? Así pueden ser muchos autores. Y luego por aquí te anoté una frase en el texto, creo que era la página 15 del texto, dice: el autor es, por tanto, la figura ideológica gracias a la cual se conjura, la proliferación del sentido. ¿Qué quiere decir esto? Si va a tener hablando otra vez como del autor, si va a tener un sentido, pues va a ser como un sentido propio que le va a dar. Sin embargo, el autor sigue siendo como parte de una generalidad, ¿no? De una generalidad de sentidos que no va a responder a la ficción propia de la obra, ¿no? O sea, también psicológicamente no podemos reconocer al autor en la obra. O sea,
muchas veces se trabaja reconocer al autor, ¿no? En una psicología que le rascamos a la obra, pero eso sería como otra vez restarle todo el sentido, ¿no? Entonces, este sentido ideológico que tenga el autor, desde donde parta, ojo, ¿no? Que otra vez, ¿no? Como esta pregunta que alguien decía, bueno, pero siempre partimos como de un sesgo, ¿no? Cada uno tiene un sesgo y si yo uso la cámara, entonces, pues le estoy enfocando a donde me dice mi propio ser que la tengo que enfocar, ¿no? Y eso como que no lo estamos negando, sin embargo, no es lo importante. Por supuesto que va a haber una necesidad, ¿no? De que haya esta unión, ¿no? La obra y el autor, o el autor, máquina, más obra, como lo que va a resolver después Siga Bertov, ¿no? O lo que vamos a ver que resuelve Siga Bertov. Si es el autor máquina, el ojo máquina, deslinda un autor, ¿no? O sea, ya Siga se da cuenta que no es necesario, ¿no?, hablar de un autor, sino de un ojo. O sea, también es hasta un trabajo ontológico, como otra vez irle restando estas potencias psicológicas, significativas, semióticas al autor, y dejarle un músculo activo, ¿no? O sea, es como hacerlo un órgano propio, ¿no? Un órgano propio en búsqueda, un órgano que propiamente está haciendo una búsqueda. O el ojo máquina que va a alcanzar la obra de arte, es una cosa así parecida, ¿no? Entonces, bueno, rompe la línea entre el autor y la obra pues va a dejar de hacerse preguntas externas a la obra. O sea, también eso, radicalmente entenderlo, ¿no? La obra no se pregunta por la obra. El único que se pregunta por el autor es el autor mismo. Y bueno, pongo que el autor no precede la obra, sino más bien integra acontecimientos a la obra, más que integrar estas cuestiones de sentido ideológico. No, está integrando acontecimientos a la obra, acontecimientos que le sucedieron, claramente, ¿no? Pero estos acontecimientos tienen fuerza propia, o sea, que pueden ser transformaciones, deformaciones, lo que sea, ¿no? Que esté por ahí en medio, lo que sea, erotismo, rupturas de cualquier tipo, felicidad, no lo sé, ¿no? O sea, cuestiones ya muy propias del ser humano, podríamos decirle, estéticas propias del ser humano. Sin embargo, o sea, esto no está definiendo, o no debería de definir un significado ideológico, más bien que resuelve una integración de acontecimientos a la obra misma. ¿Y qué va a hacer estos acontecimientos? Pues que van a dar, no nos van a hablar sobre un historicismo individual, ¿no? O más, no nos van a hablar de un historicismo. Por otro lado, después vamos a ver, ahorita con los Nizza, pues que la obra sí logra tener su propia historia, pero no es el historicismo del autor, ¿no? Es esta historia ya otorgada, formulada alrededor del autor, que quiere decir que es su espacio temporal de existencia, sino que va a dar únicamente coordenadas espaciotemporales. Y ahí eso es muy importante, porque si estos acontecimientos que necesariamente vienen de las vivencias del autor, van a tener un carácter, otra vez como de una voluntad propia, de una voluntad que se deslinda del autor, y que se le pueden ver sus propias temporalidades y sus propios espacios de acontecimiento. Y eso es bien importante, porque desde ahí vamos a poder
si ya están estos espacios temporales, desde ahí vamos a poder ver cómo también trabaja la imagen en espacios temporales, ¿no? Pero nuevamente pues están completamente deslindadas, con una voluntad propia, lejanas a lo que sería el autor, ¿no? Bueno, luego quise hacer aquí como una anotación de que viéramos tantito el texto. Puse aquí como la última frase de la 15. A ver, quería hacerles esta rápida lectura de esa parte. Y a ver qué ven ustedes, ¿no? Dice, por aquí, dice, no se sobreagrega del exterior el cerrojo del olvido, sino que una parte de la discursividad en cuestión es esta la que le da su ley. La instauración discursiva así olvidada es a la vez la razón de ser del cerrojo y la llave que permite abrirlo, de manera que el olvido y el propio impedimento del regreso no puede hacerse desaparecer más que por el regreso. Dicho regreso se dirige a lo que está presente en el texto o en la obra. Más precisamente se regresa a la obra misma, a la obra en su desnudez, y al mismo tiempo, sin embargo, se regresa a lo que está marcado como hueco, como ausencia, como laguna en la obra. Se regresa a un cierto vacío que el olvido ocultó o esquivó, que recubrió con una plenitud falsa o mala, y el regreso tiene que redescubrir esa laguna y esa falta. De ahí el perpetuo juego que caracteriza esos regresos a la instauración discursiva. Juego que consiste en decir, por un lado, esto estaba ahí, bastaba verlo, leerlo, sentirlo, todo se encuentra ahí. Los ojos tienen que estar muy cerrados y los oídos muy tapados para no verlo, sentirlo, leerlo, ni oírlo. E inversamente, no es esta palabra ni aquella palabra, podríamos decir, no es esta imagen o aquella imagen, ninguna de las palabras visibles y legibles dice lo que ahora está en cuestión. Se trata más bien de lo que se dice a través de las palabras, imágenes, ¿no? Entendámoslo como imágenes también. Más bien de lo que se dice a través de las imágenes en su espacio, en la distancia que las separa. Se sigue naturalmente que este regreso, que forma parte del discurso mismo, no deja de modificarlo, que el regreso a la obra no es un suplemento histórico que vendría a agregarse a la discursividad misma o la redoblaría en un adorno que después de todo no es esencial. Se trata de un trabajo efectivo y necesario de la transformación de la propia discursividad. ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿No? Pensé en esto que dice Godard, que la película pasa entre frame y frame, ¿no? O sea, lo que realmente existe en la película es eso que es eso que está de cierta manera invisible entre cuadro y cuadro. Es eso, ¿no? De nuevo, o sea, esa imagen fácil, ese texto fácil, pues no nos está llevando a aquello realmente importante, ¿no? O sea, hasta como gesto, si nos ponemos a pensar otra vez en el autor, que el autor lo único que hizo literalmente o articuladamente fue poner este texto completo o el cineasta poner estos cuadros completos, justo a él mismo se le escapa esa potencia misma del arte, que es justo la que vemos que está invisible, ¿no? O sea, que no está articulada en eso que realmente estamos viendo. Para que me entiendan, el autor está
esculpiendo algo, ¿no? Está haciendo algo, pero realmente incluso, ¿no? O sea, como ya radicalmente lo que nos atrapa de eso está fuera de eso que esculpió, ¿no? Lo que nos atrapa de esa obra está fuera de eso que esculpió, es lo que está más allá de lo que esculpió. Y es una manera de ver esa voluntad propia de la obra, ¿no? Esa ontología propia de la obra, que es invisible incluso a la articulación. Es necesaria la articulación, pero es invisible a la articulación. Ya por último, puse aquí como en que entre la 17 y la 18, puse, el autor limita su proliferación cancerígena. Por ahí dice algo así. Dice, el autor hace posible una limitación de la proliferación cancerígena peligrosa de las significaciones en un mundo donde se economizan no solo recursos y riquezas, sino sus propios discursos y significaciones, ¿no? O sea, el autor es una especie de enfermedad, ¿no? Y también está limitado a la propia vitalidad de su enfermedad. Sin eso no existe, pero también eso se acaba, ¿no? Eso deja como de existir en un cierto momento, y de alguna manera es una crítica también muy radical, ¿no? Decir que la limitación estética del autor existe, la reconocemos por la misma vitalidad del autor, y yo lo pienso con otros textos que tiene sobre como el afuera y el entregarse a la locura, pues que en tanto no se entregue a esa, pues no va a poder como soberanamente tener esta voluntad estética. De alguna manera nos está diciendo eso, ¿no? Que el autor no termina de tener una soberanía propia estética, a menos que, no sé, se vuelva una enfermedad misma. Y hay ejemplos de eso. Bataille habla de Sade, ¿no? Como este ser soberano, o sea, que se entrega como a su enfermedad misma. Creo que podemos después como ir viendo esas como posturas, ¿no? Que además ya son muy radicales. Y es como la muerte misma, ¿no? O sea, que el autor en la obra, que no solo muera en la obra, sino que muera de una forma propia, es ya como esa radicalidad soberana, ¿no? Entregarse por completo a una potencia estética. Mientras tanto, no existe. El autor muere por momentos, ¿no? Cada vez que la obra se libera, cada vez que la obra se libera, muere por momentos, ¿no? Que puse cuando está en el abismo, en el arrojo, muere en la obra y sobrevive solo. O sea, muere y lo que sobrevive de él ya no es estético, ya es él mismo. Bueno, ¿qué piensan como de este texto? ¿Qué les viene a la mente? A ver, primero gracias porque yo estaba bien confundida con el texto. O sea, sí lo leí, pero la verdad que estaba como súper confundida. Ahorita con todo lo que dijiste ya me ayudó mucho a como entender mejor la postura de Foucault, ¿no? Que al final es lo que nos explicaste. Pero, a ver, hay algo como con lo que sí me quedo medio atorada, que lo que estabas diciendo, que me hace todo el sentido, y además, no sé si seguramente ubicas a John Berger, ¿no? Bueno, es un autor crítico de arte, también fotógrafo, y Sí, sí. como que hace mucho análisis de la imagen. Y John Berger decía específicamente en cuanto al retrato fotográfico, bueno, no al retrato, a la fotografía, que lo que decides como autor de una foto, lo que decides incluir en el encuadre no es lo importante, sino lo importante es lo que dejas fuera, lo que decides dejar fuera, porque lo que está dentro evoca lo que no está, ¿no? Y alguna vez en alguna plática con algún colega, pues también mencionábamos que eso que evoca la imagen depende mucho del espectador, no de la obra misma, no de la pieza en sí. No sé si me explico. Sí. Por eso es que no me quedo como con la duda, porque dices, lo que evoca la obra también depende del... no, eso lo digo yo. Lo que evoca la obra también depende del espectador. Entonces, lo que yo digo, lo que me pregunto,
es donde queda la potencia como primaria de la obra, cuando al final está como supeditada a la recepción de quien la vea. O la tenemos que entender como algo absolutamente individual, ajeno a espectador y a autor y a creador y a todos. Sí, bueno, eso que dices de John Berger, pues como que completamente hace sentido, ¿no? Con lo de Foucault, o sea, hace completo sentido. Y esta otra parte que pues es como que la visión del espectador es muy subjetiva, pues o sea, al final de cuentas, que incluso el Foucault no se mete con eso, ¿no? Un poquito, o sea, sí nos está diciendo como por dónde habría de ir la estética o la ontología de encontrar el arte o de ver el arte, pero fíjate que, o sea, como nunca discute esta subjetividad del El individuo, espectador. del espectador, justamente pues porque viene como y después en otros textos, ¿no? Más bien va a estar haciendo una crítica, ¿no? Radical, no al espectador como individuo, sino más bien a que la subjetividad de la que partimos todos nosotros ya está completamente limitada gracias a un dispositivo de pensamiento. O sea, Pero lo ideal sería deshacerse de ese dispositivo, pues, deslindarse de él. ¿Cómo? pues justo es como lo más loco, ¿no? O sea, parecía que es un trabajo imposible, ¿no? Y de repente, cuando se puede lograr o se intenta lograr, pues también es un trabajo de privilegio de clase, ¿no? Porque no todo el mundo tiene las herramientas para ponerse a hacer filosofía, ¿no? Filosofía crítica, ¿no? O sea, hacer crítica filosófica de lo que hay alrededor, ¿no? O sea, sí, y se dan cuenta, ¿no? O sea, por eso veíamos en la clase pasada con lo que dejaste ver del propio Guattari, ¿no? O sea, que está viendo esos privilegios de clase, ¿no? Y que, pues desde el privilegio de clase, pues nos podemos poner a analizar los distintos agenciamientos, movimientos culturales, lo que sea, pero vuelve a ser como un privilegio, ¿no? Un privilegio de un ser racional en tanto se vuelve racional porque se pone a estudiar, ¿no? Porque se pone a leer estética, o porque se pone a tomar clases de estética, o porque se pone a leer filosofía, o porque se pone a filosofar radicalmente, ¿no? O sea, todos estos lo entienden. Creo que el problema es que, otra vez, ¿no? La modernidad nos hace creer que somos tan individuales que cada uno tiene un punto de vista individual. Y de repente, pues encontrarnos con todo esto y además con ejemplos bien precisos. Los filósofos del Círculo de Viena, la primera línea que fue Adorno, Horkheimer, estos que hicieron La dialéctica de la ilustración, un libro bien gordo y bien pesado, se ponen a discutir cómo la industria cultural pues viene a ser otra vez esta partida de donde ya desde entreguerras, ¿no? Desde entreguerras, se está formando un discurso del que no nos podemos disociar. Y desde ahí ya estamos como dos cosas. Uno, creyendo que tenemos un discurso propio, ¿no? Una subjetividad propia que nos va a decir como que cada uno ve cosas distintas. Y otro, que es que realmente no es cierto, ¿no? O sea, nos logró que se nos integrara esa ficción. Es como es chistosa, ¿no? La película de Matrix, pero es como, toma la píldora, ¿no? Y después de eso ya no vas a ser el mismo cuando te das cuenta que no es así, ¿no? Que esta vinculación que le podemos dar subjetiva, propia de cada uno,
pues viene a ser un montón de como entendidos culturales que ya teníamos a priori, ¿no? Ya teníamos desde antes, ¿no? Desde que el mismo lenguaje nos atrapa. Esa es también como una de estas críticas radicales de Lacan, ¿no? El lenguaje, no, uno no puede deshacerse del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no es el lenguaje de cierta manera, no es el lenguaje de la filosofía, es el lenguaje de la cultura. Sí. Es el lenguaje de la cultura que ya nos tiene como ahí controlados de alguna manera, ¿no? El ejemplo, el ejemplo es el canon. O sea, el canon estético desde que existe, ¿no? Desde los griegos y luego los romanos, se ha ido moldeando y entonces nuestra explicación desde la historia del arte, pues es, bueno, pues los bloques históricos hace que cambie el paradigma estético y entonces se va moldeando conforme se moldea el ser humano, etc., en su propia línea de tiempo y es como, sí, muy bonito, ya lo entendí desde ahí, ¿no? Desde tu explicación histórica, historicista, pero ¿por qué seguimos pensando que los güeros son más guapos que los morenos, ¿no? Sí, ¿no? ya. Sí, no, y es que, a ver, y creo que por ahí va la cosa, ya me queda ahora mucho más claro otra vez. Entonces, como la postura de Foucault es totalmente como ajena a esta inmersión en la que estamos, que tiene más que ver con la cultura y menos que ver con la filosofía. Sí. Entonces, como nuestra experiencia ante una obra de arte tendría que ser, o lo ideal sería, o a lo que nos invita él, es que sea no justo sesgada por la cultura. Sí. Que sea un trabajo propio de la estética o de la ontología. Sí. ¿no? Okay. O sea, y justo en este texto específicamente no se mete con eso, pero pues toda su obra es justo estar discutiendo ese dispositivo de pensamiento, ¿no? Los dispositivos de pensamiento que ya son las formas específicas en las que nuestra subjetividad ya está controlada, ¿no? O sea, de repente, ¿qué es la subjetividad, no? ¿Qué se supondría que es? Esto como que es nuestra parte más inconsciente, ¿no? Nuestro inconsciente más, diríamos, propio, animalesco, ¿no? Desde donde parten las cosas más naturales del ser humano, incluso ahí ya el lenguaje ya permeó, ¿no? Y pocas veces se deslinda de ello. Con Foucault, pues dice que el loco es un ejemplo, ¿no? Cuando ya se vuelve loco y ya entiendo. Caga en la calle, se masturba en la calle, ya no responde a situaciones sociales, ¿no? Ya es como que está un tanto deslindándose, ¿no? Volviendo a lo animal que no pertenece a las líneas de actuar, ¿no? De las líneas en las que el ser humano actúa como en su normalidad, pero pues también no necesariamente, ¿no? O sea, ya después hay como otras críticas que no necesariamente es que se haya deslindado del todo, ¿no? Luego hasta hace como unas críticas así que pues la muerte sería la única forma, el suicidio, cosas así, ¿no? Ese sería como la entrega, pero pues sí, mientras tanto, o sea, incluso en este espacio subjetivo, pues sigue permeando ya una sistematización del pensamiento. Por eso en lo que veíamos la clase pasada con Guattari, pues que dice que hasta se ve no tan radical, ¿no? Guattari dice que él pues sí ve un espacio ahí cuando está sucediendo esto que ligando los dos textos, cuando estábamos viendo que el autor se sacrifica en la obra, podríamos decir que en ese momento en el que acontece el sacrificio de la obra, es ese momento que Guattari ve tan importante en donde puede cambiar la subjetividad del sujeto, ¿no? Eso que veíamos la clase pasada, esa línea muy radical propia de la subjetividad, sería ahí, en ese desdoble, esa fuga, ese acontecimiento sería ahí donde podría
cambiar la subjetividad del sujeto y lograr cuestiones políticas. Y si sucede, o sea, hay autores que se traspasan tanto por esa obra que entregaron, de la cual se sacrificaron o en la cual mueren, a cada vez que sucede que se entregan políticamente a un acontecimiento. Pienso en Pasolini, ¿no? Que en cada vez que se entrega se vuelve un ser más político, ¿no? Incluso, o sea, su erotismo logra estas entregas a lo político, ¿no? O sea, a resolver que el erotismo no es parte del fascismo, a resolver que su existencia erótica era completamente como una voluntad, ¿no? De todo, del amor, de la convivencia. ¿Y qué pasa? Pues que esa voluntad, ¿no? Esa voluntad de ser él, de no esconderse o de ya no poder, ¿no? Ya no poder consigo mismo y darse todo el tiempo ese erotismo, pues hace que lo maten de la forma más drástica, ¿no? Por ser, y fácilmente en el discurso del fascismo que lo mata, pues es que lo matan por ser homosexual, ¿no? Pero por el otro lado, o sea, este trabajo todo el tiempo de estético que está llevando a cabo Pasolini, o que llevaron a cabo, yo no sé, hay mucho como con los homosexuales que sucedía, ¿no? En esos momentos, como muy radical. Bueno, Bacon lo mismo, ¿no? O sea, a él su postura sería como un completo alejamiento, ¿no? De que su ser político se aleja completamente de un interés de integrarse a una sociedad que todo el tiempo lo está pateando, ¿no? Por ser él, por ser erótico. ¿Y qué pasa? Pues se entrega una locura, ¿no? Que esos son como, pues lo que vamos a ver después con Bataille, ¿no? Estas entregas a la locura es una potencia política, por más que no se quiera ver como potencia política. Es una potencia de deslindarse del sistema, deslindarse de los dispositivos de pensamiento. Al sistema no le interesa que seamos locos, sino que seamos funcionales dentro de una estrategia de lenguaje, ¿no? No sé, ¿qué piensan de esto? Bueno, después con la otra lecturita que es el acto de creación de Deleuze. Ahí, bueno, pues Deleuze es como una clase que da a alumnos de cine, entonces pues se pone a hacer preguntas al aire y se comienza como a discutir pues qué son estos espacios, ¿no? De pensamiento, del cine, del arte, de la filosofía. Y ponemos como en la mesa, pues que dicen, ¿en qué se parece el cine y la filosofía? Yo pondría más el arte y la filosofía, pues es que en que crean conceptos, ¿no? Cada uno en su propia disciplina está creando conceptos. Y por otro lado, el pensamiento que lleva a esta creación de conceptos, pues es un acontecimiento propio. Eso es lo que dice Deleuze, ¿no? Es otra vez, creo que fue un buen ejercicio el texto de Foucault, porque pudimos deslindar un poco autor y obra y de alguna manera también a deslindar al pensamiento de todo otro, del yo mismo, ¿no? Deslindar al pensamiento del yo mismo sería aceptar que el pensamiento es un acontecimiento propio, es un acontecimiento en sí mismo que va a generar conceptos, ¿no? O que va a generar imágenes, o que va a ver las imágenes, ¿no? Este acontecimiento va a hacernos visuales, sonoras, las imágenes que ya estaban ahí.
también, por otro lado, o sea, es ver desde ahí el acontecimiento, ¿no? Desde esta cosa como, otra vez, una voluntad propia, sin el yo, que pueda mostrarnos lo visual sonoro que ya estaba ahí, ¿no? De la imagen. Y también lo dice como que podría ser revisitar o reencontrarse en un acontecimiento, porque dice, bueno, pues ya todo, de alguna manera nos dice, pues ya todo está dicho, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar qué cosa es nueva, ¿no? ¿Qué cosa es una invención de cero? Dentro, otra vez, son muy drásticos, o sea, estos dos autores ya asumen que hay un dispositivo de pensamiento, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos está, y nos lo está dejando ver cuando nos dice que ya todo está dicho? Pero no porque no haya originalidad, sino porque el lenguaje abarca tanto que pareciera que ya todo está dicho, ¿no? Que uno ya no puede hacer una película de amor porque ya se hicieron 50,000 películas de amor, ¿no? O que uno ya no puede escribir sobre la muerte sobre la muerte o sobre la guerra porque ya hay 100,000 textos, películas, esculturas, pinturas sobre esos temas, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, ya está todo dicho, pero también hay una originalidad en revisitar el acontecimiento, en regresar a ese acontecimiento, en que el pensamiento nos lleve, el pensamiento del ser humano que se va a desprender cuando se vuelve acontecimiento, pues que esté, sí, enfocado, guiado a revisitar otro acontecimiento. Y es tan válido como lo otro, ¿no? Solo hay que llegar a esa parte donde se deslinde y se vuelva una cosa propia, ¿no? Una cosa en sí misma, no propia del sujeto, sino en sí misma. Y pues gracias a eso podemos ver que una obra que sea lo más reciente sobre la Segunda Guerra Mundial nos siga pudiendo como decir cosas que no habíamos visto, ¿no? Siga teniendo la capacidad de hacer un pensamiento propio, de crear conceptos, de hacer nuevas imágenes o de presentarnos nuevas imágenes respecto a sucesos que podrían verse enteramente históricos y lineales, que esto los hace propios, atemporales, ¿no? O sea, hacer atemporal lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial es darle una potencia propia a ese acontecimiento. Hacer una línea temporal de un sacrificio maya, o no sé, algo así, sería darle su propio sentido fuera de la linealidad donde exista. Pero es otra vez, ¿no? O sea, como no enfocarse en la línea de tiempo, sino que el revisitar un espacio que fue temporal sería más bien revisitar un acontecimiento, revisitar el acontecimiento propio. Entonces, ¿qué quiere decir? Revisitar, reencontrar un espacio ya dado. Ese espacio ya estaba dado, ya existía, ya es lo dado, sin embargo, no está controlado temporalmente. No necesariamente tiene esta obligación temporal, ¿no? Y dice él que esto va a ser espacios potenciales, o sea, pues que tienen su propia potencia, ¿no? Su propia existencia, y eso va a ser una voluntad, una necesidad propia. Otra vez, si le quitamos como ya el autor, ¿no? Si le vamos como deslindando el autor, dejamos el pensamiento y luego lo encontramos en el acontecimiento, sería ya una necesidad de existencia, o sea, ontológicamente sería verle ya una necesidad de existencia a ese propio acontecimiento, ¿no? O sea, que no pudo pasar desapercibido a través de quien sea, pero no pudo pasar desapercibido. Tenía una necesidad de mostrarse, ¿no?
Bueno, y luego dice que el cine va a ser una fábrica como de bloques, y no solo el cine, cualquier arte, ¿no? Dice que el cine hace bloques de movimiento-duración, que quiere decir, pues que va a ser una creación de espacio-tiempo, ¿no? Va a crear propios espacios-tiempo, y luego pone otro ejemplo, ¿no? En donde dice que la pintura hace bloques de líneas-colores, en donde va a pues, actuar espacios, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Con marcas propias, ¿no? Con se me fue la palabra, con texturas, ¿no? Marcas, texturas. Es que ya cuando vamos entrando a Deleuze se le van ocurriendo como vincular palabras, ¿no? Como líneas, colores, no sé qué se les ocurre a ustedes, a mí se me ocurre marcas, texturas, ¿no? Y luego pensé en la música y ahí pensé que son bloques, cuerpos, porque al final de cuentas la música lo que hace es como espacios completos, ¿no? Con otra vez invisibles, ¿no? Al ojo, porque no tiene que ver con lo visual, sino con lo sonoro, pero hace bloques, ¿no? No temporales, porque la música ya está. Cuando la escuchamos ya existía. La música nunca es como una hora del humano, es un existir fuera del humano. Cuando la escuchamos ya estaba. Y esto que yo me lo imaginaba como un bloque que ya está ahí, ¿no? Como un ya hecho, pero que también se vuelve cuerpo, porque como se integra, ¿no? Se abarca un espacio o pide, obliga a un espacio, ¿no? Llega y obliga a un espacio concreto en el lugar donde estemos. Sonoramente lo hace, ¿no? O sea, si yo ahorita todo lo que se está escuchando aquí, todo el sonido está abarcando toda esta habitación, ¿no? Obliga a un espacio, sí es invisible, pero está ahí. Es como una necesidad, ¿no? No sé qué piensan, qué otra cosa se les ocurre. ¿Qué podríamos decir con estas cosas, inventarnos sobre la danza, por ejemplo? Que eso me hizo pensar un poco en que yo tenía aquí un mapa sobre los tiempos del arte y creo que no lo discutimos. Entonces igual, o sea, para hacernos conceptos propios como les quisiera, tenía este mapa en qué tiempo vive el arte, luego se nos olvida, ¿no? ¿Cuáles son las artes espaciales, temporales? Bueno, ya las artes espaciales son la pintura, la arquitectura, la escultura, la danza. Las artes temporales es la música y la literatura. Y el cine está entre las dos. Y luego me acordé de que hay un texto de Quiñart en donde él dice que la pintura es aún no, que se trabaja en el presente futuro. Ya está hecha, pero cuando llega el ojo a verla, cuando el ojo ve la imagen que nos entregue la pintura, es un presente futuro, porque apenas como que se va, porque apenas la va a encontrar. Es como muy bonita se me hace, bueno, es un trabajo estético, ¿no? Su teorización, muy bonita, muy poética esa forma de verlo. Y dice que la música es un ya no, un pasado presente, no un pasado futuro como la pintura, sino un pasado presente, primero porque la música en su radicalidad no es humana, puede estar hecha por el ser humano, pero los sonidos, ahí estaba todo, ¿no? Es como la forma más drástica del arte, ¿no? Ya estaba todo ahí, ya existía todo ese sonido, pero se vuelve un tanto presente cuando, pues, cuando el oído la alcanza, ¿no? Cuando alcanzamos el pasado de la música, la volvemos presente en nosotros. Está padre eso porque cuando alcanzamos ese pasado de la música y la volvemos presente en nosotros, ya no existe, ya fue. Incluso por cuestiones físicas,
pues, o sea, la velocidad del sonido, ¿no? Ya fue, ya existió, ya estuvo. Y la literatura dice que es un ya tarde. ¿Cómo podemos definir ese ya tarde? Como un futuro pasado. Ya existe también, ya está, ¿no? Pero cuando la alcanzamos, apenas va a suceder. Eso está increíble, ¿no? O sea, cuando alcanzamos la lectura, ya existió, pero apenas va a suceder con nosotros, apenas va a acontecer. Perdón, ¿quién dice todo esto, Victoria? Esto Perdón. es con Quiñart, les paso el textito. Sí, por favor. Sí, ese es como la favor. lectura de Quiñart, de cómo son los tiempos del arte. De Quiñart, el que hemos visto, Pascal Quiñart, él hace esto, ¿no? Y bueno, pues, bueno, y dice también que hay un tránsito entre la literatura y la filosofía, ¿no? Como un futuro pasado en donde ya existe, pero pues apenas lo vamos a alcanzar. Lo mismo con la filosofía, ¿no? Y la danza, ¿qué es, no? Un futuro presente, como una presencia, es una completa presencia, pero que está por acontecer todo el tiempo, ¿no? O bueno, cada vez que se activa. Ya, eso se me había olvidado. Entonces, como que me hizo sentido decírselos ahora con esto que se inventa Deleuze cuando está dando esta conferencia, que parte de sus análisis sobre cine, que son bloques de movimiento-duración, que quiere decir que son creación de espacio-tiempo, y luego dice, y bueno, pues la pintura sería líneas, colores, ¿no? Y así podemos ir como dándole todos estos sentidos, ¿no? Como de figuras a cada una de las artes, porque pues claramente no se queda solo en el cine, ¿no? ¿Y qué pasa en estos espacios, en estas figuras que le vamos dando? Que ahí, en esas figuras, en esos sentidos temporales, que son temporales en tanto los alcancemos a ver nosotros, pero que por sí mismos no son temporales, sino más bien estas figuras de forma, espacios, tiempos, bloques, cuerpos, líneas, colores, matices, movimiento cuerpo, ¿no? Como en la danza, no lo sé. Pues ahí es donde vamos a encontrar la imagen, no en la temporalidad que nosotros le vamos a ver, ¿no? No en nuestra temporalidad en la que la vamos a alcanzar, sino que, bueno, ya que lo alcanzamos, ya que estamos ahí, entrando en estas formas, es donde vamos a encontrar es donde se encuentra la imagen. Por eso dice que la imagen está en el espacio-tiempo del cine, ¿no? Por eso le entrega libros completos al espacio-tiempo, la imagen tiempo, la imagen movimiento, ¿no? Porque están en estos bloques. ¿Qué más dice? Bueno, pues hace otra de estas críticas que estamos, bueno, aquí que pongo, los bloques visuales sonoros que dejan entrever aquello que entendemos como espacio-tiempo, ¿no? Bloques visuales sonoros, sea cual sea el arte, que dejan entrever aquello que entendemos como espacio-tiempo. Y luego, bueno, hace ejemplos con ciertos cineastas, con ciertas obras. Y dice que la obra de arte no es un instrumento de comunicación, sino es un acto de resistencia. Y eso es como muy importante porque justo es ahorita lo que mencionaba Giovanna, que... Perdón, Vic, creo que querían hacer una pregunta. A ver, espérenme un segundo. Es que iba... ¿Cómo? Perdón, es que pensé que alguien tiene que un comentario, una pregunta. Escuché ahí como un algo, pero si no, síguele, Sí, perdón. pero como los Nietzsche, ¿no? Que también es mucho de observar el espacio-tiempo, nada más quería decir eso. O sea, Sí. como ese es su énfasis, ¿no?
Sí, totalmente. Quería mostrarles ahorita, compartir aquí en los slides, esto, ¿no? La obra de arte no es un instrumento de comunicación y eso es muy importante que entendamos que estos autores justo están entendiendo que la semiótica, o sea, este análisis comunicativo del arte tiene dos sentidos, ¿no? Dice, espérenme, déjenme acuerdo dónde está mi cosito donde tenía el mapa. A ver, creo que es este. Dice Foucault dice Deleuze que tenemos que destruir al lenguaje desde el lenguaje. No hay de otra, ¿no? Porque no nos vamos a salir del lenguaje. Otra vez, esto que les decía, como que parecía como chistoso, pues no podemos acuchillar a la modernidad, tampoco al lenguaje. Y entonces ellos dos, o bueno, más bien estos autores en general, tienen muy entendido eso, ¿no? O sea, vienen como del estructuralismo, sus maestros son estructuralistas y sus maestros más recientes son postestructuralistas como ellos, entonces pues van a estar muy conscientes de este trabajo del lenguaje, ¿no? Y de que la semiótica tiene como le van a haber dos vertientes. Si hay que destruir al lenguaje desde el lenguaje, pues entonces también hay que hacer pensamiento. O sea, hay que unir al pensamiento, pues sí, desde ese contexto, pero también entender que es una mera herramienta de la industria. ¿Qué quiere decir? Que hace un reduccionismo de todo, ¿no? Reduce todo a cuestiones muy vendibles, a arquetipos, a significantes muy, fáciles, ¿no? O sea, como de repente ya todo nos entra, ¿no? Y todo nos hace sentido, pues sería como, que todo nos haga sentido a la primera, sería como ahora sí no querernos entregar a esta búsqueda, ¿no? Más profunda. Nada hace sentido a la primera, ¿no? El ejemplo es la filosofía, ¿no? Por eso, pues les decía esto de que hay las obras, de repente, el cine mismo, ¿no? Creo que puse ese ejemplo, el cine se tiene que a veces ver como un libro, ¿no? Como se lee un libro por partes y como que leerlo 3 veces, ¿no? A ver si lo entendemos, cosas así. Y bueno, esto que dice Foucault, dice Deleuze, que el arte la obra de arte debe ser un acto de resistencia, pero una resistencia a esta semiótica, ¿no? Y en todo caso, desde ese mismo contexto, volverlo político y desde ahí destruir su significado. Porque no está creado para ser un instrumento de comunicación. Y este mapa que les estoy enseñando aquí, que seguramente todos hemos visto en alguna clase de comunicación, pues es el claro ejemplo de esa sistematización, en donde este dispositivo de pensamiento tan estructurado, pues nos hace creer que todo el tiempo debe de haber un canal, ¿no? El canal está ahí y el receptor es necesario, ¿no? En este ejemplo de este mapa, pues el mensaje es la obra de arte, ¿no? Eso sería, ¿no? El código es el lenguaje, el canal es la forma en la que llegue o en la que socialmente del autor se logre y se lleve al receptor, ¿no? A quien lo va a observar. Y no es así, ¿no? O sea, si le damos ese sentido únicamente a la obra de arte, que además, ¿no? Dice este mapa que ahorita que lo estoy viendo,
pues, que tiene un contexto, ¿no? Que tiene ya un lenguaje establecido, estipulado, ya tiene otra vez, ¿no? Sería como otorgarle la historia. Bueno, ese mapa pues sería, es eso que dice Deleuze, no es un instrumento de comunicación, pues este es el mapa de la comunicación, ¿no? Sería como dejar al arte en esta forma. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que solo estamos haciendo la crítica fácil, ¿no? La crítica de todo el tiempo, la crítica que, pues, vemos, ¿no? Generalizada de que viene con biografía, más bien, perdón. Viene con biografía y con antecedente y con resultados óptimos, ¿no? Cuando el arte, pues, no tiene resultados óptimos, no se trata de eso. Bueno, luego decía, si hay una comunicación, dice Deleuze en este texto, si hay una comunicación, ya hay una imagen reusable, que después las vamos a ver un poco, ¿no? Estas imágenes desechables, que sí, pues son todos estos arquetipos, ¿no? De donde parte un montón de producción artística. Y puse algo que estaba bien bonito, bueno, que quisiera rápidamente que veamos, que decía que es al final de la página 6 del texto, que son solo 6 páginas, que les quería leer. Dice, a ver, página, así es la 6, resistencia a... A ver, sí, esta parte con los strobe, a ver, dice. Y si me permiten, ¿qué es tener una idea en cine o qué es tener una idea cinematográfica? Por ejemplo, en strobe, ¿qué es ese acto de palabra que eleva en el aire, que se eleva en el aire, mientras que su objetivo está bajo la tierra? Lo pensé como con esta idea del rizoma. Resistencia, acto de resistencia. Y en toda la obra de Stroop, el acto de la palabra es un acto de resistencia. Desde Moisés hasta el último Kafka, hasta Bach, recuerden, el acto de la palabra en Bach, ¿qué es? Es su música que es acto de resistencia contra qué, no es el acto de resistencia abstracto, un acto de resistencia y de lucha activa contra la repartición de lo sagrado y lo profano. Y este acto de resistencia en la música culmina con un grito. También hay un grito en Wojciech, hay un grito de Bach, afuera, afuera, no quiero verlos. Ese es el acto de resistencia. A partir de eso me pertenece el acto de resistencia. De esto me parece que el acto de resistencia tiene dos caras. Es humano y es también el acto del arte. Solo el acto de la resistencia resiste a la muerte, sea bajo la forma de obra de arte, sea bajo la forma de una lucha de los hombres. ¿Y qué relación hay entre la lucha de los hombres y la lucha del arte? La relación más estrecha y para mí la más misteriosa. Exactamente eso que quería decir Paul Klee cuando decía, ustedes saben, falta el pueblo. El pueblo falta y al mismo tiempo no falta. El pueblo falta, esto quiere decir que no es claro y no lo será nunca esta afinidad fundamental entre la obra de arte y un pueblo que todavía no existe, no es ni será clara jamás. No hay obra de arte que no haga un llamado a un pueblo que no existe todavía. En fin, ahora está muy bien, ya, bueno, ya, ahí se despide. Pues eso, como que quería ahí dejarlo como el acto de resistencia, porque justo esta parte que vamos a ver con la imagen memoria y la imagen antihistórica que va a presentar Benjamin, pues tiene que ver con una resistencia política, ¿no? O sea, entregarle su potencia política al arte. O más bien resignificarle, ¿no? Porque mucho tiempo se dijo que
y todavía nos tocan ese tipo de ejemplos, que pues esto, o sea, la imagen misma, el arte, pues no tiene una potencia política, cuando en realidad el sentido estético ha de ser político por sí mismo, ¿no? Todo el tiempo. Eso creo que es importante con esto. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos, bueno, les doy esto con los NITSA y ya lo ven los documentales para que nos dé tiempo. Pues bueno, con los NITSA, pues quisiera que entráramos a la imagen memoria, ya estamos ya como muy entendiendo otra vez desde nuestros autores, desde nuestro marco teórico, pues qué significa el autor, ¿no? Radicalmente qué es el autor, radicalmente qué es el arte, en tanto se refiere a estética y ontología. Y desde ahí, pues la imagen memoria me parece que es la primera que se activa en esta dupla, que va a ser el autor y la obra de arte. Ojo, esa dupla ya vimos que no es un balance estructurado o sistemático, ¿no? Aparece uno y cuando muere desaparece el otro, o en su muerte está apareciendo el otro, o sea, no son inmóviles, ¿no? Tienen un propio flujo, cada uno, tienen un propio movimiento, ¿no? Pero sí, en este momento ya estas dos entes, ¿no? El arte y el autor, pues van a lograr nuevas imágenes. Y la primera es esta imagen memoria, que con los NITSA, a los NITSA como que en esta plática que tenía, decía que pues su cine era una imagen flujo, pero ojo, no le está deslindando de la imagen memoria, sino que se vuelve un flujo dentro de la memoria que activa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, específicamente él dice que con sus películas, con sus documentales, lo que quiere lograr es detener el tiempo de la gente a través de su herramienta, de la herramienta del cine, para cambiar su flujo. ¿Qué hace? ¿Qué logra con esto? Un acontecimiento, ¿no? Primero está rompiendo el tiempo lineal de la vida, sea cual sea la vida, abstrae como a estas personas, abstrae al espacio, no solo a las personas, abstrae estos bloques, podríamos ya verlo así, abstrae estos bloques de su momento de existir para volverlos otro flujo, o sea, activa otra cosa ahí, ¿no? desde su máquina, ¿no? Desde la cámara puede lograr esto y él está muy consciente de ello, ¿no? Esto es de su última clase que tuvo ahí. Y dice, pues que obviamente con esto, pues, ¿qué podríamos decir? Más bien, pues que está haciendo atemporalidades, ¿no? O sea, esta imagen memoria que está activando, bueno, ojo, hay filmes que los hace él y otros que son archivo. Entonces, está trabajando memoria también de archivo. O sea, ya cosas que ya estaban grabadas, las retoma, les da sonido, también está trabajando esta imagen memoria de activarles un flujo sonoro, ¿no? Porque al archivo le entrega como una fluidez sonora que no tenía. Entonces, bueno, está haciendo como estas rupturas, ¿no? De tiempo, está volviendo otra vez al acontecimiento temporal, una temporalidad. Y luego dice que para él el cine es una máquina de tiempo. Eso está como muy, muy bonito porque nos regresa inmediatamente pues a estas máquinas que ya están viendo Deleuze, estos pensadores que estamos viendo, ¿no?
pienso aquí con algo que vamos a ver la próxima clase con Benjamin, que es el continuum de la historia. Benjamin, les hago una pequeña introducción. Benjamin va a ponerse a estudiar la historia lineal. O sea, a Benjamin le va muy mal, ¿no? Está en medio de la Segunda Guerra Mundial, un poco para hablar sobre él. Está en medio de la Segunda Guerra Mundial, es un chavo que se la pasa estudiando, entonces ya tiene doctorado, está en Alemania, le toca la Segunda Guerra, Adorno y Horkheimer están en Nueva York, le dicen, oye, vente para acá, ya salte de ahí, ¿no? Y hace unos textos muy críticos y le quitan su nacionalidad, o sea, lo dejan ya como sin forma de salir del país, empieza como a huir, llega, creo que a la frontera de París de Francia con España, y ya está como muy, muy, muy superado por todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque está escondido y se suicida. Y al otro día abren las fronteras, ¿no? Porque ya estaba cambiando ya estaba terminando la guerra. Entonces es muy fuerte, ¿no? O sea, a Benjamin le toca todo esto. Y entre medio, pues él está pensando un buen en la historia, está pensando en el arte, está pensando en la mentira que es la historia. Y dice, pues, que la historia no debería de ser una linealidad como se muestra. De hecho, lo van a ver de tarea, quería que viéramos como esta película de Leni Riefenstahl, ¿no? Que es la cineasta del Führer, ¿cómo se llama? La voluntad, ahorita les digo. Bueno, entonces, ¿qué hace este archivo, ¿no? Este archivo que quieren como, que no es imagen propia, que no es todo lo que estamos viendo, ¿no? Sino más bien un artilugio o una forma reusable, como estaba diciendo Deleuze, de crear ideologías, ¿no? O de potenciar ideologías, antes que potenciarse a sí misma. Los Nietzsche, ¿qué hace? Lo contrario, potencia la imagen por sí misma, le da su vitalidad. Leni Riefenstahl, como cineasta del Führer, ¿qué hizo? Eliminarle la vitalidad a la imagen, eliminarle la vitalidad al archivo, eliminarle la vitalidad a eso que estaba grabando y darle una linealidad que además quieren que sea histórica, ¿no? ¿Qué querían con esto? Pues que se viera lo increíble que era el Führer, ¿no? Lo magno que eran sus eventos, cómo pasaban las marchas de los soldados, toda esa ornamentaria, ¿no? De la guerra. Y Benjamin hace unas críticas que van sobre, pues que para poder entender a la historia por sí misma, hay que romper este continuum, ya le llamo un continuum, hay que romper el continuum que ha permeado en este historicismo ficticio, inventado, pero que todos nos hemos creído. Y pasa, ¿no? Pasa. Que es un libro de texto sobre la historia, sino esa linealidad, ese continuum de ficción, ¿no? Entonces él ya está muy, muy, muy clavado en eso, pues ya lo vamos a ver después. Y me hace sentido con esto que dice los Nietzsche, porque sin hacer teoría, nos está diciendo como una teoría desde el arte, que es que él encuentra que el cine es su máquina tiempo, pero para romper ese continuo, ¿no? Para no seguirle otorgando una linealidad a la vida misma. La vida no es lineal, ¿no? Entonces, ¿por qué habría de otorgarle una linealidad y poner a los campesinos a hacer una cosa, un ejercicio que dentro del archivo podría verse lineal, ¿no? Como como lo que muchas veces hace como, pues no sé, un documental muy antropológico, ¿no? O sea, grabar a alguien en su día a día y luego, ¿qué hacemos con eso, no? O sea, ¿cuál es el sentido?
El sentido no es artístico, o sea, el sentido será antropológico, será un documental de otra forma, pero pues aquello que pueda verse liberado del historicismo, de la carga sociocultural, ha de ser eso que se active solo en el arte. No se puede activar en la antropología, no se puede activar en la historia, no se puede activar en el historicismo, no se puede activar en ninguna otra rama analítica, sino en esta que es vital por sí misma, ¿no? Que es el arte. Entonces, pues dice eso, ¿no? Que él hace una máquina de tiempo a través de su cine, y entonces esto quiere decir pues que está haciendo una ilusión. Él dice que hace una ilusión todo el tiempo, ¿no? De hecho, se refiere por ahí a otra peli, a Canción de Cuna, de Siga Bertov, que es, podríamos verlo como una semejanza no fascista, sí, más bien, sí, como un documental que está refiriendo a la Revolución Soviética, ¿no? Pero es como lo contrario al fascismo que nos muestra Leni Riefenstahl. Entonces dice pues que el cine es una máquina capaz de otorgarle su propia lógica a la historia. Y eso está bien interesante porque entonces nos deja ver que la obra de arte puede tener sentido histórico por sí mismo. No desde el hombre, no desde el sujeto que active la historia, ¿no? Sino más bien una historia propia, un sentido propio. Podría ser el sentido mitológico que hemos como intentado ver, ¿no? Como entrarle con un sentido mitológico, pero pienso que aquí sería como una propia inmanencia de existencia, una propia inmanencia, una propia forma de existir a estas imágenes, ¿no? Y eso, eso es la YT, ¿no? Eso es la YT. Eso son estas imágenes que pueden venir de otro lado, pero pues tienen su propia, en tanto el cine se vuelve una máquina posibilitadora de potencias propias, pues les da la capacidad de ver su propia historia, de ver su propia identidad, que no tiene que ser la identidad que es como primaria de por qué existieron, ¿no? No tiene que ser el porqué de que se hayan tomado esas fotos, ¿no? Sino este ejemplo, ¿no? O sea, aparte es un trabajo de ficción, ¿no? Hasta es como más radical porque nos dice, o sea, esta historia, esta vitalidad histórica que va a tener, ni siquiera es la que conoces. Hace una mitología, una ficción, una ciencia ficción, ¿no? un apartado de ciencia ficción que todavía ni reconoces en tu realidad, ¿no? Bueno, entonces, pues ve también la cámara como un potenciador de cambio. ¿Qué quiere decir? Como que si le va a dar esta potencia histórica, ¿no? O más bien en esta fórmula en donde la máquina va a lograr, el ojo máquina, podríamos decir, va a lograr que estas imágenes tengan su potencia propia y de esa forma su propia historia fuera del continuum que veía Benjamin, del historicismo humano, si van a tener su propia historia lejos de la humana, también van a poder tener como su propia actitud ética, su propia inmanencia que responda a actitudes, a actos de, no sé, de supervivencia, de existencia, de libertad, ¿no? O sea, como de existencia en sentido, sí, de libertad, como un pensamiento propio, algo así. Y bueno, pues eso, como que de eso quisiera que fuéramos entendiendo a Sergei.
también decía como que la intención que tenía sobre desarrollar el sonido en el archivo, pues era otorgarle, ¿no? Como, bueno, ya lo dije, ¿no? Este sentido de un tiempo aparte, ¿no? No están en la, no fueron creados en el mismo momento, es como con la YT, ¿no? La foto existió, estas fotos existieron en otra temporalidad y la historia, que es una historia, lo que está basada en Stanislav Lem, en una obra de Stanislav Lem, pues, tuvo otro tiempo, ¿no? Pero se encontraron en otro espacio, en otra temporalidad, en su propia historia, ¿no? Se encontraron en su propia historia. Lo mismo sucede con esto que intenta hacer del archivo los Nitsa, ¿no? Bueno, ahí como, ¿qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Con la YT, envió a los Nitsa. Yo estaba pensando que, digo, no sé si lo estoy haciendo bien, pero, por ejemplo, la foto puede ser un poco una máquina del espacio, ¿no? O sea, porque, o no, porque te transporta a un lugar, aunque no estés ahí. Es Más como... bien la cámara, ¿no? Sería. Ah, bueno, claro. Sí, la cámara, sería esa máquina, ¿sí? Así como, o sea, cuando los Nitsa dice el cine, pues yo creo que no creo, más bien se refiere a lo mismo que siga, ¿no? Que siga Bertop con el cinematógrafo, esa máquina. Es un intervalo necesario, ¿no? En esto que ya estamos viendo, en estas nuevas imágenes, el intervalo del autor, ¿no? O podríamos decir el ojo con la máquina. Uh-huh, uh-huh. Y que justamente lo están viendo desde la foto. O sea, a Siga Bertov lo está entendiendo desde la fotografía. Okay. Que es necesario este intervalo. Bueno, también Benjamin más que hablar de cine, está hablando desde la fotografía, ¿no? Porque es lo que a él le toca más, es el momento de la foto. Esta necesidad de verle y que si ya, lo vamos a ver más con Benjamin, pero que si ya existe este intervalo, ya es un intervalo materialista. No nos vamos a poner marxistas al tanto, como muchísimo, pero es necesario verle eso, ¿no? Es un intervalo materialista. O sea, el arte en el siglo XX tiene esta como vuelta, ¿no? Revolucionaria en donde solo puede existir desde el materialismo, desde esta articulación. Y la fotografía específicamente es la que viene a dar este sentido. Que es la fotografía la que hace que la pintura, por ejemplo, tenga que revolucionarse a sí misma, ¿no? O sea, ya no podía hacer los retratos, ¿no? O sea, ya no era el caso hacer retratos, ¿no? Se tenía que revolucionar, hacer otra cosa, abstraerse. Y eso es gracias a este intervalo del artista con la máquina. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué se les ocurre? A ver, yo quisiera nada más hacerte un comentario, no específicamente, sí sobre la YT, porque, Ajá. no sé, yo justo con esta peli en específico, como que me cayeron muchos veintes de las cosas que veníamos hablando contigo, Sí. y no sé si sí o no, o sea, si sí cayeron como tenían que caer o no, y por ejemplo, ¿no? Pienso en lo que venimos hablando de la imagen desastre, ¿no? Y de alguna manera pues el Ayete casi que así empieza, ¿no? O sea, te hacen como una especie de introducción de qué es lo que te van a platicar, pero es a partir del sujeto que está presenciando esa imagen desastre, ¿no? Y luego también nos habla del no tiempo o del tiempo de un modo raro, ¿no? Porque como transcurre y estos como brincos que logran con él, con los experimentos, etcétera, pues también, ¿no? No está hablando de un tiempo lineal, de un tiempo que corre cronológicamente como tal. Y luego, ahora que estabas hablando de la imagen memoria, de alguna manera también como lo aterrizo ahí, porque la peli acaba siendo un círculo perfecto, ¿no? O sea, al final te regresa al inicio. Claro.
Y todo tiene mucho que ver también con este afán de él de regresar esa imagen que, pues imagen memoria del rostro de aquella mujer en el... Ah, yo no sé si no la vieron y yo ya estoy haciendo el Oh, sí, spoiler, sí. pero los demás no sé si la vieron, perdón. Pero bueno, de todas formas, aunque se las contemos de principio a fin, hay que verla, está increíble. Pero bueno, entonces eso, no sé si sí, o sea, si al final mucho de lo que hemos hablado aquí, como que se condensa muy, muy puntual, ¿no? El Sí, sí, pues, o sea, la historia, ¿no? Comienza desde una destrucción, desde una bomba, de alguna manera, ¿no? Y pues sí, o sea, es que ahí como claramente, o sea, sí, sí, sí encaja, ¿no? Es otra vez como esta parte de la ficción, ¿no? Que ahora un mito creacional, que pues necesariamente como todo tiene que comenzar desde una destrucción previa, pues es ficción. Hoy en día tiene que ser ficción, ese mito creacional, o para que lo entendamos mejor, porque ya no entendemos cuestiones como metafísicas tan fácil, pues sí entendemos o nos hacen más razón las ficciones, ¿no? La ciencia ficción en este caso, nos hacen más sentido, que es como lo de la película de Zulaski, ¿no? Si hubiera sido como un mito creacionista metafísico como antes, ¿no? Mitológico en sentido de desde cero, ¿no? Sin la intervención capitalista, si queremos verla de alguna manera, no le hubiéramos hecho tanto caso. Uh-huh. Pero gracias a que tiene esta ciencia ficción de por medio, como que nos deja poder lograr entrar otra vez en la mitología, en una cosa creacionista. Eso es muy interesante porque eso ya es algo que solo nos sucede a nosotros, ¿no? Sí, claro. Sí. A la modernidad tardía, ¿no? Ya solo nos sucede a nosotros. A nadie le había sucedido antes. Solo nosotros podemos entender la creación desde la destrucción, desde un intervalo capitalista. Y de alguna manera eso sucede o sea, como con la foto, ¿no? ¿Qué es esto? Incluso, bueno, Benjamin ya está hablando sobre la reproductibilidad técnica, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Pues que una foto puede ponerse 100 veces, ¿no? O sea, puedes tener 100 ejemplos de la misma foto, ¿no? O sea, la representación que ya significa darle otro sentido o lograr todavía que en esa reproducción técnica haya un sentido estético. Eso ya es una cosa meramente de nosotros, ya de siglo pasado para acá, que antes no existía, ¿no? Y que es una cierta ficción de la imagen también. O sea, ahí ya la imagen estéticamente está trabajando sus propias ficciones de existencia, cuando se desdobla, cuando se duplica, cuando ella misma puede actuar su propia historia, ¿no? Como en la YT, otra vez, cuando puede actuar su propia historia. Sí, ¿qué más, qué piensan de esto? Y bueno, pues sí, o sea, es memoria en esos dos sentidos, ¿no? En el sentido que dices, como que en la misma historia vuelve a la memoria esta mujer, pero por otro lado, materialmente es memoria porque viene de este intervalo con con la cámara. Oye, ¿y sabemos por qué esas fotos, para qué fueron hechas o por qué fueron hechas? Pues creo que era un archivo, así que ahí estaba. Ok. No sé, nunca he leído cuál era la intención principal, pero lo que sí es que ya hay como esta búsqueda se me fue la imagen, entre la memoria, o más bien como una búsqueda de darle otras capacidades a la memoria. Sí, claro, o sea, diversificarlas, porque si esas imágenes son imágenes de un archivo específico, pues el director las hace como las hace nacer desde otro lado, ¿no? O sea, las hace Sí, vivir desde otro lado.
Eso está muy cañón. O sea, creo que sí son fotos propias de Chris Maker, del director, que tenía, o sea, es un archivo que tenía ahí de fotos, ¿no? Sí, son de él, pero pues les da este sentido, ¿no? O sea, como que les inventa este sentido. Pues eso está increíble. Y ya es una teoría ya, ¿no? O sea, está haciendo una teoría, nos está haciendo como reconocerle otras cosas, otras potencias. No nada más es como, pues, como una historia sin sentido, ¿no? Quiere reconocerle otras cosas, quiere reconocerle la ficción. O sea, la ficción ya estaba en la historia escrita, ¿no? Pero quiere reconocerle una ficción, pues propia, ¿no? O sea, decir, bueno, pues tengo este material, ¿no? Ficcionarlo. Lo que quiere hacer es ficcionar lo que ya está ahí. Ficciona sus propios espacios como artista. Incluso podríamos, como esto que decíamos del autor, ya así como dándole vueltas, pues hasta decir, destruye el sentido principal que tenía su archivo, ¿no? Y lo ficciona. Lo destruye y lo recrea. Sí. ¿Algo más que quieran añadir? Pues sí, en la YT, lo que yo vi en la vez pasada que la había visto, que también, y ya con todo esto que hemos hablado, es que también es como la potencia de la imagen per se, ¿no? O sea, Sí. como lo habíamos dicho en algún momento, como la metaimagen, pues, o sea, es como un ejercicio muy chido de ver cómo se potencia la memoria mediante las imágenes, pero, o sea, es así como la imagen ahí está como potencia, y ahí, o sea, como un ejemplo de todo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, como muy, muy evidente. Eso es lo que yo, no sé si es muy clara, pero es lo que yo siento de esto. Sí, pues es justo esa memoria en dos sentidos, ¿no? O sea, eso como que también lo decía Giovanna, ¿no? Por ejemplo, la mujer, ¿no? Es una memoria que podríamos decir que era una memoria propia de Chris Maker, ¿no? Que destruye y la ficciona dentro de una historia, pero que además dentro de la historia, pues es una propia memoria, ¿no? Del personaje, y que además, pues, la película en sí como obra completa trabaja el sentido de la memoria desde la ficción, ¿no? El ficcionar la memoria, el otorgarle a la memoria ya a priori, a la memoria de archivo, el otorgarle a ella pues una ficción propia, vitalizarla desde otro lado, ¿no?